Hola, ¿cómo te encuentras en esta bella tarde? Como cada sábado te traigo temas que impacten tu vida, temas que puedan ayudarte a sanar, temas que puedan ayudarte a poder vivir esa vida en plenitud, esa vida que Dios ha diseñado para ti. Y hoy te traigo un tema muy importante que se llama sanando tu relación con papá y mamá. Y quiero decirte que un adulto herido, un adulto que viene arrastrando muchas situaciones, heridas de la infancia, situaciones de su pasado, de su juventud, genera un adulto que lastima a otros con el paso del tiempo, porque al no vivir plenamente, al no vivir en sanidad, esto genera muchas veces rencor y circunstancias que vienen arrastrándose a toda tu vida. Es por eso que el día de hoy traemos este tema de mucha importancia para que tú puedas aprender a identificar esas áreas que necesitas trabajar en ti, para que tú puedas alcanzar ese propósito bello que Dios tiene para tu vida. Y damos la bienvenida a todas las personas que se están conectando. Tenemos aquí a May, a Jorge AMG37, a nuestra querida Blanca Flores. Bendiciones también para ti, hermosa. Y quiero decirte que muchas conductas que tienes hoy en la actualidad se derivan de estas heridas del pasado, de estas heridas que viviste en casa, con papá, con mamá y en otras situaciones que fueron marcando tu edad, tu juventud. Quiero hacerte las siguientes preguntas. ¿De qué forma fue tu relación con papá y mamá? ¿Qué valores te inculcaron en casa? ¿Fuiste un niño amado? ¿Fuiste un niño en el cual pudieron atender esa necesidad afectiva? ¿O quizá fuiste un niño, una persona que se sintió constantemente rechazada, abandonada? ¿Tus padres te trataron con amor o fueron muchas veces indiferentes? La mayor parte de las personas que recibieron heridas durante la infancia con papá o con mamá hoy viven con un esquema de dolor, con un esquema de amargura, de falta de perdón, incluso muchas veces, aún en el vientre desde antes de tu nacimiento, quizá fuiste rechazado porque esperaban otro sexo o porque no fuiste en ese momento un bebé concebido y deseado quizá en la mejor circunstancia. Pero hoy te voy a hablar de esa sanidad que solo podemos encontrar en Dios. Y te traigo también el día de hoy a un invitado muy especial que nos va a hablar sobre el tema, a un invitado que te va a compartir desde su testimonio de vida cómo es que Dios le pudo sanar y cómo es que Dios ha podido hacer una obra restauradora en su vida. Y vamos a... Listo. Hola a todos, buenas tardes. Bendiciones a todos, mi nombre es Iván Almaraz y aquí estoy para compartirles un poco de mi experiencia de vida, de mi testimonio, ya que yo fui una persona que vivió desde muy pequeño todo lo que es la problemática de las heridas de los padres. Antes que todo, yo les quiero compartir que a los padres, pues a la mayoría nadie les enseñó a ser padres. Entonces, también tenemos que saber comprender eso para no ser demasiado duros con ellos, no juzgarlos con dureza, también comprender que ellos también incluso vienen arrastrando situaciones desde su niñez, desde los abuelos, son patrones que se van heredando desde pues, generaciones. Y muchas veces es el factor social, que es lo que ellos ven a su alrededor y piensan que es lo correcto, que es lo que se debe de hacer, como por ejemplo la violencia en el hogar, que eso pues a nadie le agrada, pero hay gente que crece creyendo que eso es lo normal y que eso es lo correcto para que funcione un hogar, ¿verdad? Entonces, en mi caso, yo vengo de un hogar disfuncional, un hogar desintegrado,
desde que yo iba en la primaria a los 7 años de edad, y uno sin darse cuenta termina siendo el más afectado. Los hijos son los más afectados de los errores de los padres. A veces ellos quieren hacer lo mejor, lo correcto, pero pues muchas veces no están equivocados. Y uno con el paso del tiempo se va dando cuenta que trae uno heridas en el alma que afectan nuestra vida social sin darnos cuenta. Yo, por ejemplo, yo fui creciendo herido por la separación de mis padres, una separación violenta y que aparte ellos tuvieron que, eran muy ausentes por cuestiones del trabajo. Es algo que hoy día muchos niños están viviendo, muchos jóvenes, y que a mí me generó una serie de problemas sin darme cuenta. Yo, por ejemplo, en esa época yo ya quería ser una persona que me aislaba, que me deprimía. Yo veía mal pues el matrimonio, yo no, ya no, yo crecí sin creer en el matrimonio, sin creer en la relación de pareja formal o seria. Entonces yo evadía eso, pero eso yo me di cuenta después que fue a consecuencia de lo que yo viví como niño. Entonces eso me generó un daño y un resentimiento hacia mis padres. No era todo el tiempo, pero ese daño de mis padres salía a flote cuando había un conflicto con ellos, cuando había una diferencia con ellos o algo hacían que a mí no me gustaba, pues de pronto todo ese pasado se manifestaba generando un resentimiento y un odio hacia ellos y obviamente pues una relación no sana de conflicto, de distanciamiento y no funcionaba como debería de ser. Y yo me di cuenta que el principal afectado fui yo. Yo fui el principal afectado y porque ya no estaba funcionando de una manera normal como persona. Entonces es cuando yo me di cuenta por qué debo sanar mi relación con papá y mamá. Yo me di cuenta que para ser una persona funcional, una persona social, para ser una persona plena en la vida, yo me di cuenta que tenía que sanar mi relación con ellos. Yo me di cuenta que tenía que perdonar. ¿Cómo sanar una relación con papá y mamá? Pues yo me di cuenta que tenía que comenzar primero en ese deseo en mi corazón, porque todos los que hemos sido lastimados no tenemos el deseo de perdonar. ¿Pero por qué lo hacemos? Porque hay una necesidad de perdonar. Porque todos hemos lastimado a alguien, todos hemos ofendido a alguien, voluntaria o involuntariamente, y todos necesitamos ese perdón. Entonces yo necesitaba sanar mi corazón y fue la necesidad de perdonar a mis padres, aunque al principio pues no era algo que yo deseara mucho. Y perdonar es una buena herramienta de sanación, pues te permite irte desprendiendo de cargas emocionales, porque algo que yo noté es que con el paso del tiempo yo tenía unas cargas que iba arrastrando desde mi niñez y las iba acumulando y yo no estaba viviendo la vida que yo quería vivir a causa de ello, porque son algo del corazón, son heridas profundas y que cuando hay situaciones en la vida que uno vive, viene a relucir todo eso que uno vivió de niño. Entonces yo decidí iniciar ese proceso de sanidad, de reconciliación con mis padres, porque yo vi que ya no era una persona normal, yo era una persona deprimida, yo era una persona que se empezó a refugiar en el alcohol. Entonces, pues fue cuando yo decidí cambiar. Intenté de varias maneras, con grupos de optimismo, grupos de ayuda, y también decidí acercarme a Dios porque yo me di cuenta que había heridas muy profundas que estaban ahí y no se iban, como por ejemplo la depresión, el resentimiento hacia los padres. Y fue cuando yo, con la ayuda de Dios, aprendí a perdonar y a olvidar, porque es importante olvidar y que todo eso quede en el pasado y vivir
como si nunca hubiéramos pasado esas heridas de los padres, que creo que todos las hemos sufrido de diferentes maneras. Puede ser violencia física, violencia emocional, abusos, humillaciones, abandono, hay muchas, rechazo, todos hemos padecido algo en mayor o en menor medida por causa de los padres y creo que todos necesitamos trabajar esas áreas para ser sanos y también para que eso ya se corte esa cadenita, esa herencia, porque muchas veces si no somos sanados en eso, vamos a transmitirlo a los hijos también, de la misma o de otra manera. Sí. Así es, Eli. Sí, muy cierto lo que comentas, Iván. Realmente nuestros padres, como lo he compartido en otras ocasiones, dieron lo mejor que tuvieron con las herramientas que tuvieron a su paso. No se trata de hacer un juicio, se trata más bien de entender, de también tener esa empatía con ellos, al igual que nosotros. Nuestros padres también recibieron una educación en donde fueron muchas veces también heridos, en donde fueron lastimados, y esto pues a su vez trasciende. Cuando un adulto ya no toma conciencia de este proceso de sanación, ese dolor va trascendiendo, como bien decías tú, de generación en generación. Entonces yo te invito que si tú tienes hijos, puedas empezar a sanar. Si tú te identificas con esta parte del testimonio que nos comentaba Iván, o si tú viviste un proceso así en casa, es necesario que tú puedas empezar a traer esa sanidad a tu vida para que eso, ese dolor no trascienda a tus generaciones, para que tú puedas crear adultos seguros, adultos amados, adultos que sepan y tengan presente su identidad en Cristo. Quiero decirte que la vida nos va llevando por circunstancias que Dios permite que ocurran cuando un ciclo no se cierra y sana, este tiende a repetirse y se encarga de ponernos en situaciones y con personas que muchas veces pueden traer dolor a su vida, pero que son maestros a nuestro paso, que nos muestran que es necesario hacer un alto y tomarnos un tiempo para empezar a sanar. Y quiero hablarles un poco del rol que tiene la mamá y el papá dentro del campo formativo del hijo. La mamá es el primer vínculo más cercano, es el vínculo que nos va a formar en nuestra parte interna, en la forma en la que nosotros nos relacionamos con otras personas y en la forma en la que nosotros nos identificamos y vamos creando nuestra identidad. Es muy importante el primer vínculo que se crea con la mamá porque esto nos da seguridad y nos enseña en la forma en la que vamos a amar a otros y la forma en la que nos vamos a amar y nos vamos a tratar a nosotros mismos. El vínculo, por otra parte, con el papá forma en los hijos la parte de proveedor, la parte de seguridad, la parte de los límites, la parte económica. Y entonces cuando no se tiene esta parte, también eso empieza a crear distorsiones en nosotros, porque al no ver en el hogar un hogar lleno de amor, un hogar en donde papá y mamá se aman y todo lo contrario, cuando tú empiezas a ver gritos, rechazo, situaciones, violencia, como bien comentabas tú, Iván, tú empiezas a creer esa falsa creencia de que el amor es dolor, de que el amor es carencia, de que el amor es no dar, no compartir. Y entonces tú vas creciendo y adaptando y moldeándote muchas veces a esa situación en donde piensas que el amor tiene que ser necesariamente dolor, cuando no es así. No sé qué opinas, Iván, de esto. Sí, es la verdad. Y a veces uno no se da cuenta hasta que uno pasan los años y uno va repitiendo patrones y uno se da cuenta que uno no puede funcionar normalmente. Por ejemplo, pasa que por eso hay muchos divorcios también, porque eso ya viene desde los padres, ¿verdad? Por eso es importante sanar para poder volver a comenzar de nuevo de una manera diferente. Muchas veces buscamos lo que no se tuvo en la niñez, entonces todas esas carencias afectivas, toda esa falta de identidad que muchas veces no se formó con papá y mamá, cae en un ciclo de relaciones destructivas, atrayendo personas
que suplan esas necesidades afectivas que nosotros no tuvimos. Y entonces depositamos también la carga en otra persona de amarnos, de aceptarnos, de querernos, cuando eso debe estar primeramente en nosotros. Si nosotros no tenemos claro esa identidad que Dios ha puesto en nosotros, si no tenemos esa claridad del valor que nosotros tenemos y dejamos esa responsabilidad en otras personas o en otras cosas, esos vacíos van a seguir ahí presentes mientras yo no entienda que soy el responsable, la responsable de amarme, de cuidarme y de entender que Dios quiere darme una vida con propósito. Así es. Bueno, yo les quisiera compartir un pequeño consejo que a mí me ha servido mucho. ¿Cómo mejorar tu relación con papá y mamá? Yo les recomiendo mucho que ante todo debe ser el respeto, debe ser una prioridad el respeto. Y también se debe respetar su espacio de ellos, su tiempo, sus gustos y sus preferencias. Porque muchas veces por esos pequeños detalles es cuando surgen los conflictos, porque a ellos les gustan otras cosas que a nosotros. Y también tienen derecho a equivocarse. No esperemos que sean perfectos para que nosotros podamos estar complacidos de alguna manera, ¿verdad? Y pensando que ya una relación se ha sanado completamente. A veces no es necesario que ellos sean perfectos, también se van a seguir equivocando. Y es ahí donde nosotros debemos de ser tolerantes, pacientes con ellos. Y también les quiero compartir que hay veces que uno decide dar ese paso de sanar, de perdonar, de reconciliarse con papá y mamá, pero es que ellos no quieren. Ellos quieren seguir siendo los mismos, ¿verdad? Y pasa mucho también. A mí lo que me funcionó fue perdonarlos, pero también marcar una distancia, porque cuando vivimos o tenemos familiares que son tóxicos, que son violentos, que son conflictivos, pues a veces es necesario tener una distancia con ellos, porque en cuanto nos acercamos, nos vuelven a hacer daño. Nos alejamos y perdonamos, y nos volvemos a acercar y nos vuelven a hacer daño, y a veces pensamos que estamos haciendo mal, pero por eso es importante a veces mantener una distancia con ellos, sabiendo que a lo mejor ellos aún no han decidido sanar, aún siguen enfermos del alma se dañan a sí mismos y dañan a otras personas. Entonces a veces pues yo lo que hacía es que una llamada telefónica, visitarlos de vez en cuando, saludarlos, un regalo, una despensa. Es un ejemplo, pero no es lo mismo cuando, pues no, a veces no están ellos listos como para volver a reconciliarse y poder llevar una relación pues cercana con los hijos. Entonces yo así viví pues años con un poco de distancia con mis padres, pero con el paso del tiempo ellos decidieron también cambiar y empezaron a ser sanados y empezó un proceso de reconciliación, el cual yo pienso que hasta el día de hoy se tiene, pero hoy tengo una relación con mi mamá y con mi papá mejor que nunca en mi vida. Entonces estamos como comenzando en cero a tener unas relaciones sanas, pero además tiene que haber mucha paciencia porque no toda la gente sana de la misma manera. Hay gente que le cuesta, que tarda más tiempo. Hay veces algunos de nosotros pues rápido perdonamos, rápido queremos avanzar y hacer bien las cosas, pero también debemos de tenerle paciencia a las personas que a otros les cuesta más. Pero sí empieza a haber una diferencia, por ejemplo, en mi caso que estoy viviendo en ese aspecto con los padres. Y bueno, yo también a los que son padres aquí yo les recomiendo que no manejemos los extremos. A veces somos muy duros con los hijos y los resentimos, los lastimamos. O el otro extremo, que les damos demasiadas libertades, no les queremos corregir. Llega un momento en que ellos son los que gobiernan el hogar y les estamos haciendo también mucho daño, porque ellos cuando salgan del hogar es cuando van a sufrir en la sociedad. Entonces, tiene que haber un balance para que podamos crecer como hijos integrales, sanos, porque lo necesitamos, porque
porque cuando un hijo tiene que tener reglas en un hogar, tiene que tener amor, tiene que tener orientación, porque en todos los trabajos hay reglas, en todos los trabajos hay un orden y en el hogar es donde vamos a ir aprendiendo todo eso, porque si en el hogar no aprendemos eso, pues nos va a ser muy difícil adaptarnos a la sociedad, a un buen trabajo, no lo vamos a poder conservar. Se nos va a ser difícil atender las reglas de un lugar. Así Sí, es. efectivamente, como bien comentas, Iván, el nexo afectivo que se forma con papá y mamá indudablemente constituye nuestro campo formativo de cómo nos vamos a desarrollar en nuestra edad adulta, incluso en nuestras relaciones intrapersonales, ¿no? Con los jefes, con las amistades. Esa es una forma en la que tú también puedes identificar si es necesario que tú hagas un proceso de sanación. ¿Cómo están tus relaciones? ¿Cómo está tu relación de pareja? ¿Cómo está tu relación con tus hijos? ¿Cómo está tu relación con los demás y contigo misma? Y algo muy importante que tú decías, entender que nuestros papás son seres humanos que al igual que tú y que yo hemos fallado, que muchas veces hacemos las cosas y que en el proceso también se puede llegar a sentir culpa. Yo quiero decirte que también es necesario romper con eso. Nadie te prepara para ser papá, nadie te prepara para ser mamá. Haces lo mejor que puedes y por eso también cuentas con la ayuda de Dios. No estás solo en este proceso. Dios en su manual de vida, que es la Biblia, tiene muchas instrucciones para que tú puedas poder tener una guía para poder conducirte de la mejor manera, de una forma íntegra y poder también llevar a tu familia a sus pies. Si bien es cierto que en el camino nos vamos a equivocar, hoy te quiero decir que si tú estás sintiendo culpa, que si quizá tu hijo, tu hija no están contigo o esa relación se ha visto muy dañada, al igual que Iván, al igual que mi vida, yo te quiero decir que Dios puede restaurar. Quisiera que nos compartieras, Iván, cómo fue que Dios intervino en esta sanidad que tú tuviste primeramente contigo y posteriormente con tus padres. Ah, ok. Pues yo tenía una situación, como les comentaba en un principio, de la depresión y yo comenzaba a desarrollar el alcoholismo y esas cosas son muy fuertes. Llega un momento que uno lo sobrepasan. Los que han vivido eso saben que es algo muy fuerte y a veces se recurre a medicamentos o para sentirse mejor uno comienza a beber también. Y pues yo vi que ese problema era profundo y que me superaba a mí. Si yo no hacía algo al respecto, pues iba a generar otros problemas. Porque, por ejemplo, si una persona depresiva no se, no es tratada, no es restaurada, va empeorando su situación, se vuelve alcohólica o después va a tener tendencias suicidas o le va a costar llevar una relación de pareja o laboral. Yo lo que hice fue acercarme a Dios con todo mi corazón, porque en mi interior había algo que nadie, yo sabía que yo no podía reparar y afortunadamente sí encontré esa sanidad y esa paz que hasta el día de hoy no he vuelto a caer en depresión y también se me quitaron ese deseo de beber, que era ya cada vez más constante. Yo creía que era una manera en la cual yo podía pues llevar mi vida, ¿verdad? Como un apoyo para salir adelante, pero era algo muy engañoso y era una falsa salida a los problemas. Entonces a mí me pasó eso, que me acerqué a Dios y Él me ayudó. Hay una sanidad que Él da que no se puede encontrar aquí en la tierra, un corazón herido, un corazón hecho de piedra, porque muchas veces nosotros somos lastimados por personas que su corazón es muy duro, es insensible, que no, muchas veces no reconoce que está mal. Entonces, esa intervención divina, ese factor Dios, es el que viene a hacer la diferencia en un hogar disfuncional donde pues, parece caso perdido la relación entre padres e hijos, donde ya hay mucha violencia y distanciamiento y donde parece uno ya agua y aceite.
hay muchos hogares así, donde ya hay muchos conflictos, mucha violencia, y donde ya no se llevan bien ni padres ni hijos, ni entre los padres, incluso se tienen que ir del hogar, se separan, pasan muchas cosas que son muy difíciles, que nos superan a nosotros, pero creo que nosotros lo primero que podemos hacer, el primer paso es disponer nuestro corazón a que las cosas cambien, primeramente dentro de nosotros y después con paciencia y con el tiempo y con la ayuda de Dios, se va restaurando la relación entre padres e hijos. Aunque a veces no sea fácil y no sea rápido, en mi caso fue un proceso de años, pero yo lo veo muy palpablemente el cambio y veo que fue algo muy eficaz lo que yo estoy viviendo con mi familia, porque mi familia ya era una familia disfuncional, ya separada, y que en un principio fue hasta, había mucha violencia de todo tipo. Así es. Y bueno, con mi sanidad de mi relación con mis padres, pues fue gradual porque uno también no sabe y uno va aprendiendo en el proceso cómo volverse a acercar a los padres, cómo llevarse bien con ellos. A veces pensamos los hijos que a los papás solamente hay que regalarles algo, que es algo material, darles dinero, o los padres al revés también. Piensan que para que el hijo esté bien hay que darle dinero, hay que comprarle cosas, y pensamos que esa es la única manera en que tenemos a un hijo feliz, y muchas veces no. Por eso también hay una herramienta muy poderosa que se llama los 5 lenguajes del amor, el Ujú. cual nos ayuda a saber amar a nuestro prójimo, a saber llegar a sus corazones y hacerlos sentir amados. Y a través de ese lenguaje uno aprende a descubrir cómo querer a nuestros padres, a nuestros hijos. A mí me ayudó mucho que, por ejemplo, mi papá, a él prefiere que yo pase tiempo con él, que yo conviva con él, antes que regalarle cosas, antes que comprarle cosas. Él disfruta más que yo coma con él, que yo lo visite. Y esa es una herramienta que a mí me ha servido mucho, porque a veces, como les comentaba, pues no sabemos, nadie nace sabiendo. Y creo que es importante también la necesidad de leer libros, de documentarse e ir aprendiendo a sanar nuestras relaciones. Sí, sí, el día de hoy somos el resultado de muchas vivencias que hemos tenido a lo largo de nuestra vida. Pero yo quiero hacerte una invitación. Si tú te estás identificando, si tú reconoces que hay áreas en tu alma que necesitan sanar, es tiempo de que tú empieces a tomar esa conciencia. Como comentaba Iván, llegó un punto en el que él bebía, en el que él se deprimía, y él tomó esa conciencia de que era necesario que él marcara ese cambio. Ese cambio solo está en ti. No podemos vivir todo el tiempo desde el victimismo, culpabilizando a otros, a las circunstancias, a papá y mamá, y entonces eso nos elude de nuestra responsabilidad. Si bien hemos sido lastimados en el proceso, hoy somos adultos responsables de tomar el control de nuestra vida y de empezar con ese proceso de sanidad. Y más si ya tienes hijos, más si ya tienes personas también a tu cargo, porque Dios también nos va a demandar lo que nosotros hemos hecho con nuestros hijos. Entonces es muy importante de verdad que tomes este proceso para que ese patrón no se siga repitiendo. Y algo muy importante que me agradó mucho de lo que comentaba Iván es la paciencia. Recordemos que es un proceso paulatino. Hay veces quizá no vas a ver el cambio inmediatamente. Quizá tú puedas llamarle a tu papá, invitarlo a comer y en la primera vez te pueda rechazar o te pueda contestar de una manera quizá dura, pero yo te aseguro que con la constancia, que con esos pequeños cambios que tú vayas haciendo para tratar de sanar esa relación, va a llegar un punto que esos cambios van a producir en ellos efectos. Y algo muy importante es que tú ores por tu corazón, que tú ores por la vida de tus padres. Y como bien decía Iván, también es sano que si tú ves que en lugar de que esta relación te esté trayendo un beneficio, te está afectando, tú puedas guardar una distancia, pero en esa distancia tú puedes seguir orando por papá y mamá. La oración es una herramienta
muy, muy poderosa, que en ese tiempo que tú te tomes lo aproveches para empezar a sanar tú. Y cuando papá y mamá vean también esos cambios en ti, yo te aseguro que también ellos van a venir y esa relación se va a empezar a restablecer, porque muchas veces esperamos que el cambio lo hagan ellos, pero quien está en el proceso de cambio eres tú. Hay veces quisiéramos que las otras personas nos hicieran, que cambiaran su actitud para nosotros cambiar. Pero quiero decirte que cuando tú decides hacerlo, debes empezar por ti. Y cuando tú cambias, todo a tu alrededor cambia. Como comentaba bien Iván, él empezó por cambios pequeños, por procesos, él empezó a trabajar su relación con Dios y por consiguiente estos cambios que hoy nos comparte hoy en día han dado su fruto, ¿verdad, Iván? Así es, exactamente. Y bueno, tiene mucho que ver también el que cambiemos nuestro lenguaje, cómo nos dirigimos hacia los hijos, cómo nos dirigimos hacia los padres. A veces les decimos bromas pesadas, humillantes, o nos enojamos e insultamos, les decimos groserías a los padres o a los hijos. Todo eso tiene que cambiar y a veces estamos acostumbrados a hacer así desde siempre, ¿verdad? Pero eso genera más violencia y heridas en el corazón. Tenemos que aprender a cambiar actitudes y empezar a tratarnos con respeto y también no esperar a que haya un conflicto, una pelea para atacar o tocar estos temas de una manera violenta. Tenemos que buscar también un momento de tranquilidad en el cual tratar los temas de que, oye, me gritas mucho, me criticas mucho, me descalificas mucho, me exiges mucho. Tiene que haber un momento adecuado para empezar a hacer ver a las personas que luego no se dan cuenta y nos están lastimando constantemente con su manera de ser. Entonces sí es importante eso, cambiar hábitos, costumbres y también pedir ayuda porque pues nadie lo sabe todo y a veces actuamos como si nosotros quisiéramos resolver todo, ¿verdad? Yo voy a resolver la situación en la casa, con todos, y si no funciona me enojo y me impongo. También es bueno pedir ayuda, es pedir ayuda porque pues, no sabemos resolver todas las situaciones y hay veces que por querer hacer las cosas nosotros solos y a nuestra manera, pueden pasar incluso décadas con ese problema. Por ejemplo, si hay un problema de adicción en los padres o en los hijos, pues podemos pasar décadas intentando resolverlo a nuestra manera. Hay situaciones hoy día que son más fuertes, que se presentan en los hijos o en los mismos padres cuando hay problemas de suicidio, por ejemplo. En esos momentos hay que actuar rápido y, por ejemplo, yo les quiero compartir brevemente que hace unas cuantas semanas se pudo ayudar a una vecina que tenía a su hija con problemas de suicidio, una hija muy joven de secundaria, y ya intentaba suicidarse, ya se cortaba los brazos, entraba en crisis de pánico, de ansiedad, y bueno, en este caso decidimos ayudarla, llevarla a la iglesia, a un proceso a un retiro de oración, de sanidad, y ella, y en ese proceso fue liberada de esa situación de intento de suicidio y volvió la sonrisa a su rostro, la paz a su vida. Y es algo muy bonito y la muchacha cambió muchísimo y es algo que yo les quiero compartir porque hay cosas que son muy fuertes y no sabemos qué hacer ni a quién acudir. Y hay veces que el desenlace puede ser muy fatal porque ha habido otros casos donde la gente no ha sabido qué hacer y se han terminado de suicidar los hijos o los papás también, ¿eh? Porque también hay casos de papás que sufren situaciones demasiado fuertes que no saben cómo llevar, cómo superar y tenemos también que ayudarlos de alguna manera si nuestros papás están pasando por alcoholismo, por depresión, por suicidio. Sí es importante también buscar ayuda. Sí, efectivamente, Iván, tristemente hemos visto situaciones, hace poco me parece que en Perú hubo el caso de un niño que era maltratado, un niño de 9 años que se quitó la vida, dejó un testimonio, de hecho una carta, y es muy triste y lamentable
que un niño a esa edad esté pensando en esa situación, que piense que quizá no es amado, que es rechazado, que no es cuidado. Quiero decirles que de verdad es muy importante que puedan incluir a Dios dentro de su hogar, porque cuando Dios no habita dentro del hogar, empieza a ver todo este tipo de problemas y sí los va a ver. Claro que todos tenemos problemas en casa, pero cuando Dios habita en medio, empiezan a ver esos cambios que, como bien comentabas, Iván, empiezas a modelar tu forma de hablar, de dirigirte a tus hijos, empiezas a hacer cambios por ti, empiezas a tomar esos tiempos de calidad, esos tiempos realmente en donde tus hijos puedan tener esa confianza de acercarse contigo, de poderte platicar sus problemas, situaciones, porque muchas veces también al no tener o sentir ese apoyo en casa, se refugian en relaciones tóxicas, en relaciones que pueden traer destrucción a su vida, en vicios, en situaciones porque ellos sienten esa necesidad afectiva de poderse sentir amados. Yo te quiero compartir que yo fui una de esas personas, yo no tuve a mi papá cerca. Él fue un padre muy presente, yo a mi papá lo veo una o dos veces solamente al año y esto a mí me pegaba completamente. Entonces yo buscaba ese amor, yo buscaba ese refugio, yo buscaba tener esa llenura en relaciones. Hasta que llegó un punto en el que yo entendí que no era así como yo iba a tener esa llenura, que yo entendí que solo Dios podría traer sanidad a mi alma y que yo entendí que tenía que soltar perdón, porque yo tenía mucho rencor hacia mi papá. Y yo te lo confieso, cuando había festivales del Día del Papá, yo le daba los regalos a mi tío o a la persona más cercana que en ese momento fungía mi figura paterna, porque mi papá nunca estuvo en un festival o en un evento. Entonces, yo tenía mucho, mucho coraje hacia él porque yo sentía que muchos abusos que yo había pasado en mi niñez, en mi edad ya de juventud, pues eran porque no veían a esa figura paterna como respaldo en mi vida. Pero después yo entendí que yo tenía esa figura, que yo tenía ese padre y que ese padre era Dios y que realmente Él estaba ahí respaldándome. Entonces fue cuando yo empecé a tener ese proceso de sanidad, cuando empecé a entender que esa llenura solo podía dármela Él, su espíritu, y que esa llenura solo podía venir de mí, que yo era la responsable de poder llenarme, amarme, de cuidarme. Cuando tú te amas, tú honras a Dios. Cuando tú cuidas de ti es una manera también de honrar a tu padre. Entonces yo quiero decirte a ti que estás conectada, si no tuviste un padre en tu vida, si tu padre quizá te abandonó, te abandonó o estuvo ahí pero realmente nunca estuvo, tú tienes un padre que te quiere cobijar y la palabra de Dios dice así y yo te quiero compartir este versículo que ha sido un rema para mi vida. Y nos dice en Salmos 27:10, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Yo no sé cuál sea tu situación presente ahorita que estás conectado o las personas que se van a conectar. Quizá ha sido lo contrario, tú no tuviste a una mamá, quizá fuiste abandonada, pero yo quiero decirte que la palabra nos dice así, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Tú no eres producto de un accidente, tú no eres producto de una casualidad. Y aún bajo las circunstancias en las que tú hayas sido concebida, quiero decirte que Dios te trajo aquí con un propósito. Si tú aún has sentido que nadie te ama, que no tienes valor, que no eres importante, quiero decirte que para Dios sí lo eres. Hasta que yo reconocí que mi valor no estaba en lo que el hombre decía, que aún no estaba si mi papá estaba o no conmigo, sino que mi valor estaba en lo que Dios decía que yo era, fue que yo empecé a sanar y es un proceso que a mí me ayudó y otro consejo que yo te doy. Yo le escribí una carta a mi papá, una carta creo de 3 o 4 hojas, donde yo le externaba todo mi dolor, todo lo que yo tenía, todas las situaciones que yo había vivido de niña. Y esto de verdad mejoró mucho la relación con mi papá, porque otro punto que teníamos él y yo cada que nos veíamos y que comparte Iván, es que él siempre criticaba y siempre me dice, es que si tú fueras esto y sacaras mejores calificaciones, es que me has decepcionado. Entonces llegó un punto que yo dije, pues nunca lo veo y las veces que yo lo veo siempre es la crítica, el comentario. Y yo me alejé. Yo quiero decirles, yo dejé 2 años de tener contacto completamente con mi papá
porque yo sentía realmente mi corazón muy herido. Pero fue hasta que yo tuve un encuentro genuino con Dios, cuando yo entendí que yo no tenía por qué juzgar a mi papá, que yo tenía que perdonar. Y fue cuando yo le escribí esta carta y se la mandé por correo. Y quiero decirte que a partir de ahí, mi papá cambió radicalmente, porque también marcar un límite es muy importante, marcar un límite con respeto. El perdón viene acompañado de los límites. Entonces yo le externé a mi papá que yo lo amaba, que a mí me agradaba mucho estar con él, pero si cada que yo iba a verlo, él iba a hacer una crítica o iba a hacer estos comentarios, pues que prefería yo alejarme. Entonces mi papá empezó a cambiar y quiero decirles que hoy por hoy cuando nosotros nos vemos es una relación cordial, una relación de amor, nos amamos, nos bendecimos. Siempre que él viene yo oro por mi papá, yo le honro porque también es un mandamiento que Dios nos da. Honrarás a tu padre y a tu madre. Y no te dice si tu papá es bueno o tu mamá, es un mandamiento, porque tiene este mandamiento, tiene una promesa, largura de días para tu vida. Entonces, es momento que dejemos de juzgar, dejemos de criticar, dejemos de culpabilizar y empecemos a perdonar. No es fácil, claro que no, porque muchas veces habita más en nosotros el rencor, el orgullo. Yo por mucho tiempo los culpaba a papá y a mamá de la vida que estaba teniendo presente, hasta que yo entendí que finalmente yo había sido la responsable de las decisiones que había tomado, decisiones no tan buenas que en mi vida trajeron dolor, pero finalmente habían sido mis decisiones propias, que sí, la relación y el patrón que yo traía en casa habían afectado mi identidad, se había distorsionado. Era cierto, pero finalmente las decisiones habían sido mías. Entonces tenemos también que entender eso, porque yo he escuchado a muchas personas, a muchos papás, donde los hijos los culpabilizan de la situación que están viviendo presentes, cuando no es así. Tus hijos también son responsables de sus decisiones. Y lo que a ti te corresponde cuando tú estás con ellos es llenarles de ese amor, de esa confianza, de ese apoyo, pero también como decía Iván, sin caer en el extremo, todo debe ser un equilibrio. Tampoco debo estar sobreprotegiendo todo el tiempo, porque entonces no le estoy dando las herramientas para que ellos puedan tomar sus propias decisiones. Esto es algo también que yo te quiero compartir. Yo mucho tiempo lo viví, pero cuando escribí esa carta y cuando solté ese perdón, Dios trajo sanidad y restauración a mi vida y a mis relaciones, porque ya no buscaba bajo el vacío o bajo la necesidad de que alguien satisfaciera, de que alguien llenara todos esos vacíos que yo traía en mi vida. Cuando yo entendí que solo Dios podría traer esa llenura a mi vida, mis relaciones afectivas con mi entorno también cambiaron. Así es. Pues en todos los hogares puede haber luz o puede haber oscuridad, pero esa es la decisión que cada uno debe de tomar. Yo te invito a que tomes la decisión de acercarte a Dios, a que Él sea parte de tu vida, sea un miembro más de tu casa, porque Él quiere cambiar todo en tu vida. Él puede sanar tu corazón y Él te puede ayudar a olvidar el pasado. Todas las heridas, aún hayan sido muy grandes y muy dolorosas y por años, Él lo puede hacer. Puede quitar todas esas cargas que tú llevas, que te impiden ser plena y feliz. Solamente necesitas tener tu fe y acercarte a Dios. Él tiene una promesa. Él es la única persona en el universo que puede cumplir las promesas que hace. Y te quiero compartir una promesa para ti y para tu familia. Y dice así: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Él lo puede hacer y lo dice en Malaquías 4:6. Él tiene el poder del amor. Él es la fuente del amor que necesitamos nosotros para que se cree un hogar fuerte, con amor, un hogar donde se amen y se respeten todos. Pero es un proceso de trabajo, de una disposición de cada miembro de la familia, pero tiene que empezar uno. Puede ser el hijo, puede ser el papá, pero él lo va a hacer. Dios hace casi todo y tú casi no haces nada. Pero Dios no va a hacer su casi todo si tú no haces tu casi nada.
Entonces, esa es nuestra labor, empezar a dar esos pasos y va a ser la obra completa en tu hogar y lo va a transformar, lo va a restaurar, porque yo lo estoy viviendo. Yo vivo una relación familiar que ni cuando era niño, pero yo puedo dar testimonio de que eso es real, porque hubo un tiempo en que éramos todos contra todos, pero eso ya vino a cambiar. Sí, efectivamente, tenemos que ser intencionales y querer ese cambio. Tenemos que empezar a tomar acciones. Yo te invito de verdad a que hoy puedas tomar nota. Voy a darles también algunos tips. Algunos puntos. Iván también ya compartió desde su experiencia muchas cosas que le ayudaron a fortalecer su relación con papá y mamá. Voy a saludarlos antes a las personas que están conectadas. Nos gustaría que nos comenten qué opinan, se sienten identificados, tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Estamos para servirles. Vamos a saludar a las personas que se han conectado. Alondra Martínez, 555. Turcio 4, a nuestra querida Jenny Cruz Coach. Emilio Orden 27, a Soletzi. Gracias, amigo, por estar aquí. Anidre Crea con Amor. A nuestra querida Noní Delgado. Mano Vice 39. A mi querida Lulu Cruz. Elida Hermosa, Dios te bendiga. A mi querida Juana Sánchez. A Lili. eh, Tenemos también aquí a Yanis, a Yanis Ayana, nuestra querida Blanca, Jorge AMG y a todas las personas que se van a conectar, nos dice nuestra querida Noemí Delgado. Hola, Eli, muy buen tema. Gracias, hermosa. Sí, efectivamente consideramos que es muy importante poder traer esta sanidad porque muchas veces también se toca en la sanidad desde la parte emocional, desde nuestras heridas. Sin embargo, se deja abierta ese canal de la sanidad y el perdón con papá y mamá. Entonces es como una lucha constante entre que nosotros queremos sanar, pero hay algo que nos lo impide y muchas veces no identificamos que lo que está impidiendo que esta sanidad pueda ser integrada en nuestra vida es que aún no hemos podido sanar y cerrar ese ciclo saludable con la relación que tenemos con mamá y papá. Incluso también con nuestros hijos, algo que decía Iván es muy importante. Yo te invito a que también tomes un espacio para sentarte con tus hijos y que puedas preguntarles qué cosas consideras que son necesarias cambiar en mi persona, en el hogar, qué cambios te gustaría que hiciéramos para que nuestro hogar pueda estar centrado en las bases de Dios, para que nuestro hogar pueda funcionar, para que podamos también somos miembros, todos somos miembros. Yo siempre les digo a mis hijos, esto es un barco y todos tenemos que poner nuestro granito para que esto no se caiga, pero también es necesario que podamos tomar conciencia. Hay veces nos cuesta como padres también, lo confieso, reconocer nuestros errores, pero es importante que nos tomemos ese tiempo para que podamos pedir también la opinión de nuestros hijos y que ellos con toda confianza puedan externarnos y decirnos, yo creo que la forma en la que me hablas no es la correcta, decía Iván, no, esto me lastima, esto lastima mi corazón, y que nosotros podamos recibir esas palabras con toda humildad y hacer los cambios necesarios. Y que a su mismo, yo te invito a que tú puedas hacer esta carta, si tú puedes hablarlo presencialmente con mamá y papá y hablar y externar cómo es que te has sentido, quizá te sientes aún lastimada, sería algo muy bueno, pero si no puedes o quizá papá ya no esté presente, pues te invito a que hagas esa carta agradeciendo a papá, a mamá, todo lo bueno que te han dado, sacando todo el dolor, todo aquello que te ha lastimado y que posteriormente la quemes. O si tienes la oportunidad de dársela, de hacérsela llegar, te digo, en mi caso yo lo hice por medio de un email, pues también es un proceso que a ti te va a ayudar completamente a sanar. Hola Laurita, Shalom, bendiciones. Si tienen alguna duda, por favor escriban en la parte de abajo. Quiero darte también algunas consecuencias que pueden afectar el que tú no hayas tenido una buena relación en casa con papá y mamá y cómo esto puede afectar tu edad adulta. Número uno, tienes una imagen distorsionada de ti mismo. Muchas veces quizá fuiste
bullying aún dentro de casa, ¿no? Un niño que bajo la broma, el gordito, el chaparrito, el feíto, y todo esto fue distorsionando y también menguando tu autoestima. Entonces te cuesta trabajo creer en ti mismo, o no tuviste esa figura paterna, o no tuviste esa mamá que también te dio, y esto así hizo que tu imagen fuera distorsionada, o que creyeras que eras una persona que no tenía valor. El número dos, límites deficientes. Ante la ausencia de la figura paterna, muchas veces poco podemos marcar un límite. Nos cuesta establecer límites con las personas y hay veces somos muy permisivos diciendo un sí cuando realmente nuestra respuesta es un no. ¿Y esto qué es lo que ocasiona? Frustración. Porque cuando tú haces algo que realmente no quieres hacer, esto genera en nosotros ese enojo. El número tres genera desconfianza. Porque si tú no tuviste un papá o una mamá que estuvo ahí contigo, no solo para proveer tus necesidades como la alimentación o básica, sino aún para proveer tus necesidades afectivas, tú te vuelves un adulto desconfiado. Muchas veces si traes esa herida del abandono, del rechazo, incluso decía Iván, y bien dicho, huidizo, huyes a cualquier relación porque el papá que tuviste. Entonces tú no quieres eso para tu vida y prefieres huirte, aislarte y te vuelves un adulto desconfiado. El número cuatro, tienes una imagen equivocada de Dios. Y esto yo te puedo decir que es algo que a mí me pasó. Cuando yo llegué a los pies de Cristo y a mí me decían que Dios era amor, que Dios era mi proveedor, que Dios era mi sostén, a mí me costaba, porque la figura que yo tenía del padre, del varón de la casa, era un padre ausente, un varón que no estuvo, un varón que no proveyó, un varón que no estuvo atento a mis necesidades que yo podía tener. Entonces, cuando a mí me venían a hablar de que Dios suplía todo eso, a mí me costaba. Y yo te quiero decir con mi corazón que fue algo que yo tuve que trabajar y entender. Porque cuando la gente viene y te comparte y te dice que Dios es amor, a ti te cuesta creerlo. Que Dios es tu padre, que Dios es tu proveedor. Cuando tú no viste eso y no tuviste esa figura, te cuesta. Entonces muchas veces esto también crea una imagen distorsionada de Dios. El número cinco, si mi relación con papá y mamá está fracturada, voy a tratar de suplir esa necesidad afectiva en una pareja. Y esta pareja muchas veces también viene con sus propias heridas. Entonces una persona herida con otra, pues fíjense la explosión que se crea ahí. Por eso es importante que nosotros podamos estar sanos, para que entonces también las personas, las parejas que atraigamos a nuestra vida sean personas sanas, personas que aporten, personas que sumen, que yo tenga esa decisión, no por necesidad o bajo el esquema de querer suplir una carencia afectiva, sino por elección de relacionarme con alguien, llámese una amistad, llámese una pareja, una persona. Tenemos que hacerlo siempre desde esa elección, pero no para tratar de llenar un vacío que solo Dios y que yo necesito suplir y trabajar. Entonces, son algunos, son muchos, pero son, rescaté los más sobresalientes de lo que puede causar que tú no tengas una sanidad completa con papá y mamá y de cómo en tu vida adulta te sigue afectando. No sé, Iván, si con los puntos que mencioné tú te sentiste identificado en algún momento con alguno de ellos. Sí, sí, la verdad sí, porque yo viví todo ese proceso y todos esos puntos estuvieron presentes en mi vida antes y ahora. Así es. Entonces, me gustaría que puedan comentar si también se han sentido identificados, si identifican algún otro punto, aparte de los que ya se mencionaron, que les ha afectado, que ha marcado su vida, que incluso les ha hecho tomar decisiones que quizá no han sido las más asertivas. Quiero decirte que un proceso también importante es que tú te perdones, porque muchas veces hay niños que creen que la separación se debe a ellos, porque incluso el Así. papá se haya ido, mamá, es por culpa de ellos. Quiero decirte que si también tú has cargado con esta culpa, te perdones. Tú eras solo un niño indefenso, una niña indefensa que no podía ver en ese momento, pues no tenía el control, que tuvo que vivir esta situación, pero que no fue tú.
Entonces, si has vivido creyendo esto, quiero decirte que ese perdón también tiene que venir no solo hacia papá y mamá, ese perdón también debe de ser hacia ti. Tú no fuiste el culpable o la culpable de que papá o mamá se hayan separado o se hayan marchado o no se hayan podido entender en algún punto. Tú eras solo un niño, tú eras solo una niña. Fuiste culpable de alguna de las situaciones que pasaron en casa. Así es. Otro de los puntos que te quiero traer importantes para el proceso de sanidad, hablando con papá y mamá. El número uno es que necesitas comprender, tú eres hija, hijo de Dios. ¿M? Si hasta ahorita no has tenido claro eso, si hasta ahorita has ido por el mundo creyendo que no tienes identidad, creyendo que no tienes valor, creyendo que aún papá o mamá te rechazan, quiero decirte que en Dios tienes identidad y que Él desea hacerte coheredera como su hija, como su hijo y adoptarte ya no más orfandad. Él te adopta, te abraza y desea sanar tu corazón. El número dos es, no eres un accidente. La palabra de Dios en Efesios nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que tuviésemos en ella. El número tres es, perdono las experiencias de rechazo y me libero. Y si 15 nos dice, se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre, aunque ella se olvide, yo no me olvidaré de ti. Wow, qué palabra tan poderosa. Saber que aunque quizás papá y mamá no pudieron amarte de la forma correcta, Dios no se olvida de ti. Y otro pasaje que les compartí hace rato, aunque mi padre y mi madre me dejaran, aún con todo, Dios me recogerá. Otro punto importante es que debo creer y confesar la verdad, porque muchas veces todas esas creencias que traemos de que no tenemos valor, de que no somos importantes, de que nadie nos ama, han creado raíces tan profundas que aunque la gente muchas veces nos dice puede ver potencial en nosotros, estamos tan dañados que nosotros no creemos en nosotros mismos. Entonces, es importante que te empieces a desarraigar de todas esas creencias que se han cultivado en tu alma y en tu espíritu años y que empieces a creer y confesar la verdad de Dios en ti. ¿Cuántas veces dudas de la verdad? Permanecer es la clave. Reconocer que eres una hija de Dios, que Él te ama. Conocer que Él es segura y que Él es tu proveedor. El último punto es reconocer que eres aceptada, deseada y amada. Ujú. Eres Dios tal como eres. Dios desea tener un encuentro contigo y Dios desea que tú puedas formar esos lazos saludables con papá y mamá. Si hasta ahorita has vivido en una situación que te ha separado de papá, de mamá, si vives bajo el esquema de rencor, si vives con mucho dolor en tu alma y en tu espíritu, y que puedas mirar dentro de ti, que puedas ir a Dios, y aún que te arrepienta la verdad, y que tú empieces a hacer esos cambios. A los resultados al inicio no son tan rápidos, pero la constancia trae resultados durables. Así como nos compartía Iván, esos cambios que él empezó a hacer, su familia los vio. No sé si en algún punto tu mamá o papá empezaron a reconocer cuándo es que ellos también empezaron. Sí, bueno, yo, esto de la reconciliación y la sanidad entre padres e hijos, pues fue algo maravilloso porque llegó un momento que se dio incluso entre mis papás que ya están separados, su relación mejoró considerablemente por causa de los hijos, porque a veces aunque los padres se separen, por causa de los hijos tienen que seguir tratándose de vez en cuando por los temas de los hijos. Y entonces también es algo muy sorprendente porque también su relación entre ellos ha mejorado considerablemente, porque llegó un momento en que ya no se querían ni ver y pues había resentimiento entre ellos ya como personas separadas, divorciadas.
y hoy día pues, se tratan con cordialidad, con amabilidad y no les incomoda de repente verse en persona, ya sea por una situación de los hijos, por ejemplo, una boda o un cumpleaños de los hijos. Entonces es algo muy, muy maravilloso que se ha dado, pero fue un proceso de años y donde fue alguno, pues yo reconocí que tenía que ser muy paciente y muy perseverante, porque luego a veces uno quiere que las cosas cambien rápido. Y bueno, yo también quiero agregar algo más, que hay veces que tenemos en los hogares, hoy día es muy común que tengamos una lucha con los hijos, que son muy rebeldes, que tienen mucho resentimiento por a veces porque uno tuvo que salir a trabajar y no estuvo uno con ellos, o con los papás que nos hicieron mucho daño y ellos quizás no quieren cambiar. Entonces, si algo necesitan una ayuda, algún problema de adicción, depresión, algún libro, yo creo que se pueden acercar a Eli para que les recomiende y los pueda canalizar alguna situación de ese tipo, porque si hay ayuda, si hay libros, todo esto se tiene que trabajar día a día y que siempre esté Dios involucrado en el asunto, porque Él es el que hace la obra maravillosa y milagrosa que nosotros no podemos hacer. Hay una parte donde Él dice algo que les quiero compartir, porque hay veces que vemos que ya todo está perdido y que ya no hay nada que hacer, porque hay veces uno o varios miembros de la familia están completamente cerrados al cambio, a la reconciliación, porque se sienten heridos, porque sienten que ellos están bien. eh, Dice así algo que Dios nos da a nosotros como familia. Es una promesa de sanidad, de restauración que yo he estado viviendo y que es real. Dice así, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. O sea, él puede cambiar tu relación con papá o con tu hijo. Por muy difícil que esto parezca y que llevas ya tiempo intentándolo, Él lo puede cambiar. Es otro pasaje que está en Lucas 8:38, dice así: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y os dará medida buena, apretada, remecida, no darán en vuestro regazo, porque con la misma medida que medís, os volverás a. Si en algún momento has juzgado a papá o a mamá, quiero decirte que también tú eres mamá, tú eres. Entonces, no podemos juzgar porque también somos ser juzgados en esta medida. Amémosle, oremos, respetemos también sus tiempos, sus procesos. No es a la manera ni a la forma en la que nosotros queremos. La forma y en los tiempos en los que Dios va a hacer estos cambios en nuestro hogar, va a hacer estos cambios con papá, con mamá y también con nosotros, con la relación con nuestros hijos. Quiero dejarles también estas preguntas y que tú puedas escribirlas, que tú puedas tomar conciencia y nos dice sí. ¿A quién busco en una relación? ¿Alguien que se parezca a papá o a mamá? ¿Qué modelo de amor tuviste? Y tu modelo de amor fue carente, quiero decirte que hoy Dios puede traer un modelo diferente, un modelo en donde no ames bajo el temor, sino bajo el amor. Porque es posible. Pues quiero darte las gracias, Iván, por haberte tomado este tiempo, por haber aceptado esta invitación. Yo sé que este tema a muchas personas que están ahorita conectadas. ¿Tienes algún comentario? ¿Tienen alguna pregunta? Agradezco que esta tarde nos hayas dado desde tu experiencia. Dios pudo hacer en tu vida con. Pues muchas gracias a ti, Eli, y a todos los que estuvieron presentes. Fue un momento muy agradable y aquí estoy para servirles, ya sea
pueden mandar un mensaje a Eli en privado o a mí. Y aquí estamos para servirles en lo que Dios nos permita. Danos unos redes para que también estuvo conectado, estuvo poner en contacto contigo para hacerte todavía etiquetar. Ok, muchas gracias. Es como redes, cómo te pueden encontrar y Bueno, yo tengo mi página de Facebook. Se llama Iván Michael Almaraz. Iván Michael. Igual y ahorita lo dejo ahí en los comentarios. Y tengo esta es mi cuenta de Instagram, Mike Cabot. Y también me pueden contactar por medio de él. pues damos gracias nuevamente a todas las personas que tomaron el tiempo para ver este tema. Te invito a que le des partas si tú ubicas a alguien que esté necesitando escuchar esta palabra, esto lo puedas difundir. Esto lo hacemos de corazón con la finalidad de que tú puedas sanar. Nos identificamos con tu dolor, nos identificamos con este proceso del cual nosotros pasamos, pero hoy queremos compartirte lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Pues damos muchas gracias. Gracias a todos. Feliz. Muchas bendiciones. Que tengan buen día. Gracias. Bye. Bye bye.